Hola, hoy vamos a llevar a cabo la primera sección sobre la miseria del hombre. Empezamos con pregunta 9. ¿No es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? La respuesta, no. Dios creó al hombre en condiciones de poder cumplirla, pero el hombre, por instigación del diablo y su propia rebeldía, se privó así y a toda su descendencia de estos dones divinos. ¿Tienes tú el libre albedrío? Es decir, la habilidad de escoger y elegir lo que sea en cualquier momento. Muchos asumen que sí, por supuesto tengo libre albedrío, pero según la Biblia están totalmente equivocados. Es cierto que nacimos con la libertad de elegir lo que deseemos en la vida en cualquier momento, pero el problema es que nuestro corazón está tan corrompido, podrido, que ya no deseamos el bien. Y por eso en el video que ya hicimos la otra vez, vimos que somos totalmente incapaces de hacer el bien. Es imposible pues cumplir con las exigencias de la ley perfecta de Dios, y con esto Romanos 3:23 nos cuenta que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y en la Biblia vemos que Dios, por crear al hombre en su imagen, está mandando que reflejemos su gloria. Con esto Dios está mandando lo que no podemos cumplir. Y con esto vemos la objeción más común de muchos al leer las Escrituras acerca de esta pregunta. ¿Cómo es justo Dios si pide de nosotros algo que no podemos cumplir? Por ejemplo, si yo, que tengo a un hijo de 2 años, lo castigo después de pedirle que escriba un ensayo sobre la filosofía griega, eso sería injusto, porque nunca podría hacer eso con su edad. Entonces es una pregunta real, pero en respuesta a esta gran objeción vemos que no hay injusticia con Dios con respecto a nuestra incapacidad actual. Porque en el principio Dios creó al hombre en condiciones de poder cumplir su ley. En su creación, en el principio, Dios dio a Adán y Eva un libre albedrío, con la libertad de elegir lo que sea y sin la corrupción del pecado. Y cuando escucharon su ley ahí en el jardín de Dios personalmente, ellos tenían la capacidad de cumplirla. Dios no es injusto. La injusticia es nuestra, de la humanidad, porque en lugar de manejar bien la imagen de Dios, Adán y Eva fueron engañados por la serpiente y usaron el don de su libre albedrío que Dios les dio a ellos para iniciar una gran rebelión contra su buen Creador. En lugar de tener libertad, dado a esa decisión libre, toda la descendencia de Adán y Eva ha sido despojado de un libre albedrío. Y ahora nuestro albedrío está esclavizado totalmente al pecado y somos esclavos obedientes a aquel amo destructivo, el pecado. Ahora, pregunta 10. ¿Dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Y la respuesta, de ninguna manera. Antes su ira se engrandece horriblemente tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlos por su perfecta justicia, temporal o eternamente. Según ha dicho él mismo, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Y aquí vemos una pregunta que se trata de un tema que muchos intentan evitar en las Escrituras, porque se les hace incómodos. Pero si crees en un Dios de amor, es necesario que también creas en un Dios de ira. Si Dios realmente es bueno y si ama a su creación buena, es necesario que odie Él a todo que se levante en oposición del buen carácter de Dios y de su buena creación en el mundo. Por ejemplo, en Isaías 61, versículo 8, Dios mismo dice esto: yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. ¿Por qué Dios odia el robo? Es porque el robo destruye la justicia que Dios ama. Nuestro pecado destruye la buena creación de Dios. Es decir, no puedes tener un Dios de amor si no es un Dios también de ira. Y para ser un Dios bueno y justo, Él tiene que castigar todo malo en su ira. No puede simplemente barrer bajo la alfombra nuestro pecado sin castigarlo. Por rebelar contra un buen Creador, todos nosotros merecemos su castigo justo. Aquí el Catecismo cita de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26, que dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esta es la sentencia justa de nuestro buen Creador acerca de nosotros rebeldes. Merecemos sufrir bajo su maldición eternamente. Pero antes de apagarnos en desesperación total, seguimos con pregunta 11. ¿No es Dios también misericordioso? Y la respuesta: Dios es misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. Hoy concluimos con esto. La justicia de Dios exige que el castigo sea apropiado al crimen. Es justo y pecado contra el Creador, quien es supremamente bueno, resulta justamente en pena eterna bajo su maldición, en cuerpo como en alma, dice el Catecismo. Merecemos pues su infierno. En el próximo video vamos a continuar examinando la misericordia de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús y ver cómo es que Él ha sido capaz de castigar nuestro pecado y a la vez perdonarnos todos nuestros pecados, reconciliándonos a Él mismo en Cristo Jesús, el glorioso Evangelio. Hasta la próxima.